Marlon Brando, la majestuosa transformación en Don Vito Corleone. Aficionados al cine clásico y fanáticos de El Padrino, prepárense para un viaje fascinante a través de la legendaria interpretación de Marlon Brando como Don Vito Corleone. Es imposible exagerar la influencia y el impacto de Brando en este papel, una actuación que lo inmortalizó en la historia del cine. Marlon Brando, un actor con una reputación tan tumultuosa como su talento, revitalizó su carrera y redefinió su legado al aceptar el papel de Don Vito Corleone en la obra maestra de Francis Ford Coppola, El Padrino. A través de una magistral combinación de carisma, autoridad y vulnerabilidad, Brando creó un personaje tan imponente como entrañable. Antes de encarnar a este enigmático patriarca de la mafia, Brando había tenido algunos tropiezos en su carrera, pero el papel de Don Vito le permitió volver a ocupar su lugar como uno de los más grandes talentos actorales de su generación. Vamos a desentrañar los secretos de esta magistral interpretación, explorando cómo Brando se convirtió en el mismísimo Padrino. Una caracterización meticulosa. El proceso de transformación de Marlon Brando en Don Vito Corleone fue legendario. Mucho antes de que las cámaras rodaran, Brando ya estaba inmerso en el mundo de los gánsteres italoamericanos. Su preparación meticulosa incluyó estudiar la forma de hablar y los gestos peculiares a este entorno. La idea de rellenar sus mejillas con algodón, dándole esa apariencia de bulldog con papada pronunciada, fue su propia invención, añadiendo un toque de intimidación y una presencia física distintiva al personaje. No se dejó ningún detalle al azar. Brando quería que su Don Vito pareciera un hombre mayor y poderoso, marcado por una vida de decisiones difíciles. Por eso oscureció su cabello, adaptó una voz grave y pausada, e incorporó un sutil tartamudeo en momentos emotivos. Era como si este mítico personaje hubiera brotado de las páginas de la novela de Mario Puzo para cobrar vida gracias a la inmensa dedicación del actor. La fuerza de la improvisación. Una de las características más impresionantes de la actuación de Brando como Don Vito Corleone es su sentido de realismo y la naturalidad de su interpretación. Uno de los ejemplos más claros de esto es la icónica escena en la que Vito Corleone acaricia a un gato en su regazo mientras negocia con un interlocutor reticente. Resulta que el gato no formaba parte del guión. Fue un felino callejero que se coló en el estudio de grabación y Brando, con su instinto natural, incorporó esta circunstancia a su actuación. El hombre detrás de la mafia. Aunque Don Vito Corleone es el temible líder de una familia criminal, lo que hace que esta interpretación sea tan icónica es la humanidad que Brando logra transmitir. El público ve que este personaje no es simplemente un villano unidimensional, sino un hombre complejo con un profundo amor por su familia y un estricto código de honor. Su actuación proyecta momentos de ternura y fragilidad. Un ejemplo es la escena profundamente conmovedora donde Don Vito, abatido por la tragedia, lamenta entre lágrimas su vida dedicada a la mafia. En este instante, Brando deja que la fachada del Padrino todopoderoso se derrumbe, mostrando la vulnerabilidad inherente del personaje. Un legado cinematográfico imperecedero. La actuación de Marlon Brando como Don Vito Corleone en El Padrino es emblemática, ganando un Oscar y dejando una marca indeleble en la cultura cinematográfica. Su interpretación no solo definió el arquetipo del líder mafioso en el cine, sino que también se convirtió en un ícono cultural, con frases memorables que resonaron en la cultura popular. Y si este video te ha encantado, te invito a explorar nuestra lista de reproducción con otros contenidos relacionados. Sumérgete en el fascinante universo de la mafia y sus historias cinematográficas.